están viendo, arrancamos de esta manera, 3:45 de la tarde, nuestro bloque económico ESAM. Ya tenemos contactado por Zoom a César Fuentes, profesor de ESAM, es director de la Maestría de Gestión Pública. Vamos a hablar con él sobre el cambio, para muchos inesperado, en el Ministerio de Economía, que ha sido asumido ahora por el economista Kurt Burneo, ¿no? Le damos la bienvenida de inmediato a César Fuentes, ya lo estamos viendo. ¿Qué tal, César? ¿Cómo está? Bienvenido en Contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Se esperaba, se aguardaba cuando se anuncia, en primer momento, ¿no? Acto 1, el señor Aníbal Torres dice que va a renunciar. Acto 2, se esperaba un nuevo premier. Acto 3, cambian al ministro de Economía, lo retiran al señor Graham, Oscar Graham, que seguramente es uno de los cambios más inesperados. ¿Comparte usted esta posición o es algo que se vería venir? ¿Cómo está? No, es inesperado. ¿Por qué? Porque primero el señor Graham tenía un perfil bastante bajo y creo que dentro de sus logros, diríamos, en un proceso muy pequeño, ¿no? Pues son varios meses que solamente ha tenido el señor Graham, sí, ha mantenido el equilibrio fiscal. Eso creo que ha sido su principal logro. Pero claro, la agenda del ministerio es bastante más vasta, bastante más amplia, y esto es, creo que el señor Burneo pues tiene ese desafío enorme, ¿no es cierto?, de no solamente mantener el déficit fiscal, que ahora va a estar rodeando el 2 o 3%, esperemos este año, sino que hay una agenda mucho más crítica, que es reactivar tanto la inversión privada, sí, con un tema obviamente de confianza, y el tema de mejorar la calidad de la inversión pública, que hoy día vemos que va con retraso y efectivamente sin calidad. Sí, es lo que se dice, ¿no? Una de las tareas, o tal vez la primera de ellas, es generar confianza. No obstante, es algo que se viene escuchando prácticamente desde el inicio de este gobierno, hace un año atrás, que se escuchó lo mismo con el señor Pedro Franque en su momento, se reiteró con el señor Graham y ahora es lo que se deposita en el señor Kurt Burneo, ¿no? Así es. No, lo que ocurre es que el señor Burneo, que creo que es un muy buen técnico, tiene, lógicamente, diríamos, es parte de un gobierno que está muy desgastado, y lamentablemente no ha hecho mucho temas que modifiquen justamente la relación con la inversión. Un tema que está todavía en la agenda, aunque cada vez es menos, es el tema de la nueva Constitución. Una de las maneras que podría hacer la administración Castillo es decir que efectivamente el tema de la Constitución nueva no va, y eso yo creo que serviría para un pequeño puente para ir comenzando a conversar ya con el sector privado. Después hay muchos temas asociados también a los incentivos, tanto fiscales y tributarios, pero también hay mucha legislación que lamentablemente pues está quizá en la sombra y que merece, ¿no es cierto?, que sea discutida abiertamente tanto por el sector privado como el sector público. Ahora, y esto yo creo que es una tarea pendiente. Sí, exacto, es una tarea pendiente de manera definitiva. El señor Kurt Burneo no es nuevo, además, en política, ¿no? Él ha tenido participación en otros gobiernos, sí. Así ha sido ministro en el gobierno del señor Humala. Sí. Es un reconocido técnico y economista. Ahora, la tarea es ambiciosa, y no solamente acordémonos que depende de él, sino que si hay voluntad política del gobierno, si el presidente Castillo y la administración Castillo le va a dar justamente la potestad para que él pueda, en base a su experiencia, ¿no es cierto?, modificar estos cambios en inversión privada y inversión pública. Y lógicamente también significa, ¿no es cierto?, ver qué cambios se han producido en la legislación que puedan estar evitando, ¿no es cierto?, que estas nuevas inversiones se den. Yo creo que acá hay un trabajo muy fino que tiene que realizar el señor Burneo. Él está en la capacidad, pero lógicamente no es un tema estrictamente técnico, es un tema político. Realmente, ¿qué cosa quiere hacer el gobierno Castillo en estos meses? Hoy día, que políticamente está muy debilitado, ¿no es cierto?, y que está prácticamente en una labor casi de inercia en términos de actividad política y en términos de gestión pública, ¿no? Esa misma reflexión importante que hace usted, señor Fuentes, lo que está dibujando es el panorama adverso, complicado, debilitado, como lo dice usted, en el que va a tener que trabajar Kurt Burneo, ¿no? Las circunstancias son adversas, ¿no? No, y no solamente es un tema de circunstancias adversas, el problema es que si genuinamente el señor Burneo
cree, y es un tema que probablemente él habrá conversado con el presidente, va a tener, ¿no es cierto?, la potestad de modificar, cambiar o invitar, ¿no es cierto?, al sector privado a que se siente a la mesa y bajar, diríamos, a nivel político la alta temperatura que tenemos entre, por ejemplo, la confrontación entre el Congreso y el Ejecutivo. Y otro tema más importante aún es que dentro de su área sí ir avanzando en los temas de mejora de calidad, ya sea de gasto público, y concluir lo que nos está haciendo hasta la fecha, ¿no es cierto?, son los presupuestos que hoy día están pendientes tanto a nivel de gobiernos regionales como a nivel de gobiernos nacionales y a nivel de gobiernos municipales. Hay un tema de que está el dinero, no hay inversión, y además el tema adicional es la calidad de la misma. Claro, definitivamente, además, el propio presidente de la República en su mensaje a la Nación, hace algunas semanas atrás, había resaltado, ¿no?, había enarbolado el tema económico, ¿no?, que viene también por parte de la reactivación económica post-pandemia, que fue un escenario, pues, obviamente, sui generis a nivel internacional, ¿no? No obstante, ¿cree usted que va a ser importante también el tiempo que permanezca el señor Burneo dentro del cargo? Porque con la cantidad de cambios que está habiendo, nadie la tiene, pues, digamos... Un tema, ¿no?, es el tiempo, y otra cosa es si va a tener la base política o el apoyo político del primer ministro y del presidente. Acordémonos que por lo general la cartera de Economía es la más importante que hay en el gabinete, porque es la que de una manera da la pauta en cómo se va a gastar el erario público, y además da, a través del marco macroeconómico multianual, una visión de lo que es la inversión de mediano plazo en el Perú. Entonces acá hay una responsabilidad enorme del señor Burneo y del gobierno. ¿Por qué? Porque lo que estamos teniendo es un ambiente político muy caldeado, que obviamente está haciendo, ¿no es cierto?, que la inversión privada disminuya, y al haber tantos cambios a nivel público, que la calidad y el funcionamiento mismo del Estado a nivel subnacional y a nivel nacional pues esté con mucho retraso y con mucha incertidumbre. Un panorama polarizado, un cariz adverso, y en medio de ese escenario la labor de generar confianza por parte del actual titular del Ministerio de Economía y Finanzas. Quiero agradecerle a César Fuentes, director de Maestría y Gestión Pública de ESAM, por su participación, por ayudarnos a escudriñar, a estudiar este tema, que además está empezando a escribir una nueva historia en el Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias a nuestro entrevistado, gracias, muy buenas tardes. Ha sido nuestro bloque económico ESAM.